El hacinamiento, la pobreza y la falta de acceso a los servicios de urgencia han marcado la tónica de los brotes de COVID-19 en diversos CITES a lo largo de nuestro país. Para analizar esta coyuntura nos vamos a contactar de inmediato con Iván Poduje, arquitecto, magíster en desarrollo urbano y académico de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a través de Zoom. Sí, Davor, ¿cómo estás tú? A través de Zoom estamos. Bien, Iván, bueno, preguntarte lo primero, la realidad de los CITES para muchos apareció recién a raíz de los brotes de COVID-19 acá en Santiago. ¿Es más extenso de lo que creemos o es lo que estamos viendo en las noticias? No, es muchísimo más extenso. Primero decir que el drama de los CITES se ha visto en todas las pandemias, particularmente en la gripe española, que fue muy fuerte a principios del siglo XX. Y la gente, ¿por qué? Porque la gente que viene desde regiones a Santiago a buscar mejores oportunidades, que fue crítico cuando cae Salitre, tiene que ir a estos arriendos abusivos, que se llaman, que son básicamente personas que especulan y que se aprovechan de la precariedad de la gente o de la informalidad de la gente no poder acceder a un contrato que permita firmar un departamento. Por lo tanto, este problema es muy antiguo. ¿A cuánta gente afecta? Según la encuesta CACEN, hay 800.000 personas que viven en condiciones de hacinamiento medio a crítico en el Gran Santiago. Y un porcentaje importante está en estos CITES, pero hay otro, Davor, que está en los bloques de vivienda social de la periferia, de la comuna de El Bosque, de la comuna de Quilicura, y hay también asociaciones muy complejas. Pero antes de ir a los bloques, Iván, quería concentrarme en el tema de los CITES. Hoy día uno ve los CITES y prácticamente ve puros extranjeros al interior de estos CITES. ¿Es una realidad que también se repite en otras ciudades? ¿Está asociado hoy día CITES con extranjeros o también hay CITES donde viven chilenos? Generalmente asociado con informalidad, vale decir, con gente que no puede exponer o no puede acreditar un contrato de trabajo para hacer un arriendo formal. Entonces, como no puede hacerlo, está obligada a pagarle a un tipo que se aproveche de esa condición, y eso explica que muchos de los inmigrantes que no tienen documento, que no están regularizados, tengan que optar como única opción estos sitios. Esa es la razón por la cual hay un porcentaje mayor. Ahora, también hay, chilenos que viven en estas condiciones y que cuando no pueden acceder a esto, en otras regiones se mueven también a los campamentos. Este problema es bastante complejo, mucho más extenso que lo que se piensa, y la solución no tiene que ser solamente los sanitarios, sino que requiere una política urgente de arriendo que vaya a deshacinar estos CITES. ¿Y qué pasa con respecto a los bloques? Lo hemos visto en terreno ahí en varias comunas. Hoy día, de alguna manera, esta pandemia está reflejando una mala política habitacional que se desarrolló en los años 80 y 90 con casas cada vez más chicas. Efectivamente, bueno, nosotros fuimos avanzando a medida que se podía. En el año 60 se entregaron 70.000 sitios, porque la gente vivía en periferias sin agua potable y alcantarillado. Entonces, la meta del gobierno era entregar sitios con una caseta sanitaria. Después, en los 80, fue entregar una media agua. Y así hemos ido avanzando. Pero, ¿qué ha pasado? Que nos hemos quedando atrás. Y el stock de viviendas que construimos en los 80 y 90, que son viviendas en edificios de 5 pisos, de 40, 50 metros cuadrados, hoy día tienen problemas de hacinamiento, de deterioro, de inseguridad, de narcotráfico. Entonces, todo se junta para que haya condiciones de mucha vulnerabilidad. Y eso lo hemos visto en La Granja, en San Joaquín, en sectores de Puente Alto, y eso explica los números que estamos viendo. ¿Y la correlación que ustedes hacen desde tu consultora, desde Atisba, con la realidad que están mostrando los datos de la pandemia que han sido desclasificados en las últimas semanas, correlacionan la gran cantidad de contagiados con aquellos sectores que ustedes identifiquen donde hay mayor hacinamiento? Es casi directa. Podemos decir que hay tres tipos de sectores que se contagian. El primer sector que se contagia es el sector turístico, porque lo mismo pasó en Milán, lo mismo pasó en Roma, en Madrid, que son los sectores donde llegan los turistas con la infección. Y generalmente eso coincide con los sectores altos o con los centros. Luego esto se mueve a las comunas del centro y luego se expande a la periferia. Esos son los tres ciclos que hemos visto. Hemos sacado 3 reportes de Atisba que están en nuestra página web www.atisba.cl, y ahí tú puedes ver, digamos, cómo se ha ido moviendo el virus. ¿Y qué es lo que constatamos? Que las comunas que hoy día encabezan los contagios cada 100.000 habitantes, que son La Granja, que son San Ramón, que son La Pintana, son comunas que tienen condiciones de hacinamiento muy altas. Entendamos que hacinamiento es densidad y pobreza. Para decir, es una densidad. No es lo mismo vivir en un departamento de 20 metros cuadrados en Santiago Centro que vivir en un departamento de 50 metros cuadrados con 2 familias, o sea, con 7 personas, en una comuna que está a 1 hora de viaje y donde los sitios del entorno están tomados por bandas. Eso es hacinamiento. Lo mismo pasa en los CITES. El CITES es más crítico el hacinamiento porque están más cerca del centro. Y esto muestra también la falta de viviendas, que para muchos parecía un problema que ya no era parte del Chile del año 2020, con un per cápita sobre los $25.000.
Bueno, mira, esto ha sido el golpe de realidad más fuerte que hemos tenido. Como tú señalas, nuestra agenda, particularmente la agenda de la arquitectura, el urbanismo, estaba preocupado, no sé, de las bicicletas, de, de temas, no sé, de la calidad, de la estética, de cosas que eran más cualitativas. Y de golpe nos encontramos, sabíamos, cuando encontramos que tenemos un déficit de 150.000 viviendas en la región, que hay 800.000 personas que viven hacinadas, y que la prioridad número 1, 2 y 3 ahora es bajar ese hacinamiento. Y luego bajarlo urgente con arriendo y luego bajarlo con vivienda nueva. Entonces tenemos que construir 150.000 viviendas. Y ese es el desafío principal que tenemos, por lejos. Después podemos ver el tema de la movilidad sustentable, si nos muevo en bicicleta, o en triciclo, o en micro. Pero lo importante ahora es que la gente tenemos que deshacinarla. Y esto incluye los CITES, que lo que hace el alcalde Durán ha sido muy importante, porque lo que ha hecho ha sido fiscalizar CITES. Lo mismo pasado, ¿cierto?, en Estación Central. Hay muchos CITES regulares, donde bien, te voy a decir una cosa más dramática, Dado. Nosotros hemos visto en Quilicura galpones que se subarriendan para inmigrantes de Haití, porque no tienen ningún tipo de acceder a los beneficios del Estado. O los bloques. Entonces es muy complejo, hay que moverse muy rápido y ese sentido de urgencia se requiere ahora. Claro, la solución definitiva uno la ve a largo plazo con la construcción de una nueva vivienda, pero hoy día, el lunes, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el nuevo ministro de la Vivienda, Felipe Ward, que acaba de jurar el jueves? Bueno, es complejo darle recomendación. Bueno, no, una recomendación al ministro, por cierto. Aplicar un plan agresivo para poner 50.000 subsidios de arriendo en todo el país, por sectores vulnerables. En Santiago, yo diría que hay la capacidad de entregar ahora, al corto plazo, 5 a 6.000 subsidios de arriendo a familias que han postulado a ellos, pero que no se le entregó el subsidio y no lo han cobrado. Entonces quiere decir que están viviendo de allegados o están viviendo en piezas. Y esos subsidios calzarlos con la oferta que haya para poder habilitar una suerte, no es un hostal sanitario exactamente, pero es una vivienda temporal para que las familias puedan salir. Eso es lo más urgente que hay que hacer ahora. Otra cosa que se demuestra con esto, Davor, que es bien importante, como lección. Cuando partió esta pandemia, la solución, la bala de plata era la cuarentena. El Colegio Médico decía cuarentena, en marzo partió. Cuarentenar todo. O cuarentenamos o la economía. Y hemos visto ahora que problemas complejos requieren soluciones complejas, que no hay balas de plata. Por lo tanto, claro que se requiere cuarentena en sectores, se requiere entrega comida en sectores, se requieren arriendos, se requieren subsidios al empleo o al ingreso familiar. O sea, es una batería de medidas las que hay que tomar. Y lo que uno esperaría es que la autoridad y la oposición trabajen en conjunto en esto para salir del eslogan, cuarentena, y entrar directo al tema de la solución. Desde ese punto de vista, Iván, ¿no te sorprenden los resultados que han entregado varios estudios ya que muestran que la cuarentena prácticamente no se está cumpliendo en más de la mitad de Santiago, donde solamente el sector oriente muestra una movilidad más reducida y el resto sigue con su vida normal? Para nada, porque, bueno, podríamos decir que hay dos tipos de personas que vulneran la cuarentena. El irresponsable, que hace carreras de auto, que organiza fiestas, que va a pasear como si nada ocurriera, y la persona que no tiene opción, porque tiene que trabajar porque vive hacinado. Entonces lo que tiene que hacer la autoridad es aplicar mano muy dura al irresponsable. Y una ayuda focalizada a la persona que no puede, digamos, tiene opción. ¿Y qué es lo que muestra este estudio de la Universidad de Chile? Que yo lo destaco, la Universidad de Chile ha hecho un tremendo aporte en esta materia, porque lo que muestra es que en Las Condes, Vitacura, Providencia, los viajes bajan casi en un 65%. En cambio, en las comunas de la zona sur, solo un 30%. Es bastante lógico, porque la gente, ¿qué va a hacer si no viaja? Y no es solo por el empleo, es porque va a la feria, porque trabaja en la feria, porque su vivienda es muy pequeña. Entonces, por eso es que necesitamos un pool de soluciones, no una solución, no balas de plata, y esas soluciones aplicarlas con sentido de urgencia, que es lo que se esperaría también la oposición tuviera en esta discusión, y que han tenido los alcaldes, que han tenido un rol muy destacado. Más allá de los problemas que tiene la región metropolitana, que son muchos y de diversos ámbitos, ¿cuáles son las regiones que te preocupan como urbanistas, donde hay altos niveles de hacinamiento, de pobreza y por lo tanto es pertinente pensar que va a llegar el COVID muy rápido? Valparaíso. Gran Valparaíso. Gran Valparaíso hay una situación de vulnerabilidad, de pobreza, mucha informalidad también. Lo hemos visto tantas veces contigo, Davor, hemos ido a recorrer las zonas que se han quemado una y otra vez. La gente vive con basureros en las quebradas, vive en condiciones muy precarias. Entonces, es una ciudad además que ha tenido muchos problemas de pobreza, de violencia. Y Espacio Público, de hecho, acaba de sacar un reporte donde detecta, digamos, incrementos de contagio. Entonces, yo diría que hay que poner un ojo especial en el Gran Valparaíso, que es Valparaíso, Viña, Quilpué y Alemana, y un foco muy especial en las quebradas y
el centro del paraíso, donde si bien no vive tanta gente como en Independencia, sí tenemos fenómenos de arriendo abusivo y cité, digamos, informal. Y lo mismo también, Iván, en Tarapacá y Antofagasta, que son las regiones que muestran la mayor cantidad de casos de COVID más allá de lo que pasa en Santiago. Bueno, lo que tenemos en el caso de Tarapacá es lo mismo. Mira, es que por eso es que cuando nosotros, el primer reporte que hicimos en la TIPA fue el caso de Nueva York, donde no entendíamos cómo una ciudad tan moderna podía tener tanta letalidad, tantos muertos, digamos, y lo que descubrimos mirando los mapas que el propio gobierno de Nueva York ha subido, es que tenía barrios segregados de minoría afroamericana y latina, que tenían 30, 40, 50 veces más contagios por habitante que los sectores más acomodados. Entonces lo que tú tienes en Tarapacá es una localidad como Alto Hospicio, que está en la meseta alta de la ciudad, donde más de la mitad de la población vive en viviendas sociales, donde existen muchos campamentos todavía, y donde todos los servicios están en Iquique. Entonces, si tú fijaras un cordón sanitario en Alto Hospicio, tienes que llevar el abastecimiento completo a la ciudad. Hay algunos servicios, pero todo el empleo está abajo en la ciudad. Entonces, son soluciones mucho más complejas, y lo que uno desearía, particularmente, ¿cierto?, en el debate, es que salgamos de estas soluciones mágicas como la cuarentena total, quedémonos todos en la casa, que es fácil decirlo, en el barrio Italia, con Zoom, delivery, esta es una cuarentena muy cómoda, algunos líderes han promulgado, y también desde el colegio médico. Pero cuando tú tienes un problema que aborda aspectos estructurales de pobreza, de segregación, de inequidad territorial, tú tienes que operar con toda la batería de acciones que tiene el Estado. Y tienes que operar también con foco, que es lo que yo creo que se está haciendo. Hay que hacerlo más rápido y incorporar el arriendo, que creo que es una gran tarea para el ministro Ward. Esperemos que lo haga a corto plazo. Y más allá, Iván, de los problemas que estamos viviendo hoy día con la pandemia, a futuro, ¿qué es lo que nos va a dejar esta pandemia que está golpeando al mundo el 2020? Algunos urbanistas dicen que va a haber, por ejemplo, más ciclovías, que va a haber más calles que van a ser peatonales. ¿Tú tienes esa misma mirada? ¿Crees que va a haber cambios a nivel de urbanismo? Por supuesto. Lo que pasa es que, hay que diferenciar la ciudad del contagio de la ciudad post-pandemia. Mucha gente está pegando en la ciudad del contagio. ¿Cuál es la ciudad del contagio? Que las veredas sean más anchas porque la gente esté más distanciada. Que los alcaldes pinten marquitas para que tú andes a 2 metros. Esa ciudad es temporal. Nadie puede pensar que vamos a tener una ciudad futura donde la gente va a ir caminando cada 2 metros, porque la esencia de la ciudad es que la gente esté amontonada, aglomerada, sin hacinamiento y aglomerada. Por lo tanto, el desafío que tenemos para la ciudad del futuro, más allá de la ciclovía, que es como un fetiche para algunos, son dos. Uno, la vivienda para resolver el hacinamiento. Prioridad 1, 2 y 3, hacinamiento y vivienda. Prioridad 4, movilidad. Porque la gente en las ciudades grandes se va a escapar del transporte público. Claro, si tú vives a 2 kilómetros, puedes irte en bicicleta y volver, pero el resto va a usar auto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una explosión del uso del auto? Nuevamente. Ese es el desafío que tenemos. Ahí tenemos nuevamente dos respuestas. Uno es ponernos una venda y aplicar medidas que no han funcionado en ninguna parte, como que andemos en la ciudad de Mao Zedong, todo en bicicleta, que es lo que proponen algunos expertos en transporte, ¿ya? Que es volver como a la revolución cultural de Mao. Como eso no se puede, vamos a tener que estar de nuevo. Hay balas de plata, hay que implementar un set de soluciones. Y vamos a tener que asumir que más gente va a usar el auto y vamos a tener que ver cómo acomodamos ese parque automotriz. Yo diría que la prioridad 1, 2 y 3 son las viviendas. Y otro punto, Davor, importante, lo que hablamos al principio, los sitios de Riazo. O sea, yo diría que hay alguna oportunidad que tenemos que tomar nosotros desde esta pandemia, es revertir la enorme cantidad, más de 600 microbasurales, miles de sitios de Riazo, 200 canchas de tierra que hay en los barrios y en las poblaciones. Ojalá fueran todas de pasto sintético, ojalá pudiéramos forestar todos esos sitios de Riazo y de esa manera vamos a tener una ciudad más, no solo más saludable, sino que además más justa. Bueno, vamos a ver lo que nos depara el futuro. Iván Poduje, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros sobre varios temas que se ponen allí sobre la mesa ante esta palabra que es el coronavirus. Que esté muy bien. Gracias a ti, Dado, que esté muy bien. Chao, buenas tardes. Chao.